Bien, ahora vamos a hacer las patas traseras. Para ello vamos a tener que tejer 4 tapas iguales. ¿Correcto? Yo ya tengo tejidas las 4 tapas, ahora les voy a mostrar cómo es y luego vamos a proceder a unirlas. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Bien. Y en la primera hilera vamos a regresar tejiendo 3 puntos bajos, el primer punto bajo siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Así que 1, 2 y 3. Bien, cadeneta al aire y giro. O sea, tenemos 3 puntos. Ahora en la hilera 2, en el primer punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos. 1 y su aumento. Bien, y nos están quedando 2 puntos y vamos a tejer un punto en cada punto. Un punto aquí y un punto en el último. Recuerden siempre agarrar las 2 hebras de cada punto. Bien, cadeneta al aire y giramos. Ahora en la hilera 3, acá tenemos 4 puntos. En la hilera 3, en el primer punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Bien, y nos están sobrando 3 puntos. Vamos a tejer un punto en cada punto. 1, 2 y en el último 3. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado acá con un total de 5 puntos en la hilera 3. Bien, la hilera 4 y la hilera 5 es de 5 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Así que hilera 4, 1, 2, 3, 4, 5, cadeneta al aire, giro, y en la hilera 5 nuevamente un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire y giro. Ahora en la hilera 6, en el primer punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Bien, y nos están sobrando 4 puntos. Hacemos un punto en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire y giro. Hemos terminado con un total de 6 puntos en la hilera 6. Ahora en la hilera 7, en el primer punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Bien, y nos están sobrando 5 puntos, hacemos un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire y giro. Hemos terminado la hilera 7 con 7 puntos. Ahora en la hilera 8 vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con un total de 5. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, que es 1. Ahora tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y con los dos últimos vamos a hacer una disminución. Bien, cadeneta al aire y giro. Hemos terminado la hilera 8 con 5 puntos. Y ahora en la hilera 9 vamos a terminar con 3 puntos haciendo disminución en ambos extremos. Así que salto el primero, tejo en el siguiente. Este es 1. Ahora tejo un punto. Este es 2. Y con los dos últimos hacemos una disminución. Es 3. Bien, acá lo típico, cortamos, hacemos cadeneta y cerramos. Bien, esa es la situación que tenemos acá. ¿Correcto? Así que yo ahora voy a proceder a unir las tapas. Ya tengo acá 4 tapas. Bien, para unir las tapas, vean que nosotros acá tenemos el arranque de la cadena de cadenetas, o sea, es la parte más angosta de lo que es la patita. Entonces vamos a tomar 2 tapas dejando esa hebra de arranque de la cadena de cadenetas abajo a la izquierda. ¿Correcto?
Y acá voy a seguir nombrando todo como valle y montaña, tal como lo hicimos cuando hicimos las manitas y cuando hicimos la unión de las tapas del cuerpo, ¿correcto? Entonces, acá vemos la hilera de montaña. Entonces nos metemos en este primer punto. Tomamos la hebra con la que vamos a empezar a unir, dejamos 10-12 centímetros, lo típico, y hacemos cadeneta. Bien, y ahora vamos punto por punto, hilera por hilera. Bien, acá hicimos montaña, ahora vamos a valle. Y el punto flojo, ¿correcto? Cuando cerramos, ahí ya ajustamos. Así que hicimos valle, ahora toca montaña, aflojo, cierro. Valle, montaña, valle, montaña, valle. Bien, y ahora ya llegamos acá a la hilera de la cadena de cadenetas donde tenemos el nudo. Bien, entonces nos vamos a meter en ese primer punto donde está el nudo. Acá son 3 puntos que hay, ¿correcto? Entonces, en este primer punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Bien, vamos a pasar estas hebras para dentro del sándwich. Bien, acá en este segundo punto tejemos un punto bajo y ahora llegamos al otro extremo donde vamos a hacer nuevamente un aumento. Así que es uno y su aumento. ¿Correcto? Y ahora empezamos a subir por este lateral. Lo primero que tenemos acá es valle. Así que valle, ahora viene montaña. Ahora viene valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Y acá tenemos la última montaña antes de llegar al borde. ¿Correcto? Ahí hacemos punto bajo. Bien, entonces ahora nos están quedando acá los 3 puntos con los que rematamos. Entonces, vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a volver tejiendo sobre esa cadeneta a partir de la segunda cadeneta desde el ganchillo. Ahí vamos a hacer punto deslizado. En el siguiente punto hacemos nuevamente punto deslizado. En el siguiente punto hacemos punto bajo. Y en el siguiente punto hacemos punto bajo. Bien, acá en la parte superior tenemos los 3 puntos con los que habíamos rematado, bien, y se ven 3 cadenetas, ¿correcto? Entonces vamos a tomar ambas hebras de la primera cadeneta con ambas hebras de la cadeneta de la tapa trasera, bien, y vamos a hacer punto deslizado, ¿correcto? Y vamos a volver a repetir esto. Antes vamos a aprovechar para ir rellenando. La pata no va excesivamente rellena, bien, pero sí lleva algo de relleno. Entonces vamos a aprovechar estas 2 hebras que nosotros habíamos escondido desde acá. Ya las podemos utilizar de relleno. Bien, podemos rellenar. Si tienen alguna hebrita por ahí o algo así, la pueden utilizar de relleno. Bien, si no, pues ya utilizan guata y la rellenan, ¿correcto? Pero no va excesivamente relleno.
¿correcto? Fíjense, un poquito nada más. Bien, y estas dos hebras que tenemos acá del remate, también las metemos para adentro. Entonces, de los 3 puntos que tenemos acá arriba, nosotros ya tejimos uno. Bien, así que esto que hicimos acá lo vamos a tener que repetir para los 3 deditos restantes. Entonces son 1, 2, 3, 4 cadenetas, 5 cadenetas. Volvemos con 2 puntos deslizados, 1, 2 y 2 puntos bajos, 1 y 2. Bien, tomamos el siguiente punto, que son estas 2 cadenetas, con las 2 cadenetas de la tapa de atrás, y hacemos punto deslizado. Bien, y lo volvemos a repetir, 1, 2, 3, 4, 5, 2 puntos deslizados, 1, 2 y 2 puntos bajos, 1, 2. Correcto, y acá tomamos el último punto, punto deslizado. Bien, y volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, punto deslizado, 1, punto deslizado, 2, punto bajo y punto bajo. Bien, y ahora hacemos punto deslizado acá en esta montaña donde nosotros habíamos empezado a tejer el borde. Bien, ahí hacemos punto deslizado. Acá cortamos, sacamos y vamos a rematar con punto invisible o unión invisible tiren de esta hebrita de acá con la que habíamos empezado a tejer. Bien, esa hebrita forma esta cadeneta de subida, no acá sino en este punto. Nos metemos de adelante hacia atrás tomando las 2 hebras del punto. Bien, esa hebra es esta de acá, la que acabamos de pasar, está saliendo de esta parte de acá. Nos metemos por este puntito y salimos acá donde está la otra hebra. Ahí está. Y salimos donde está la otra hebra para anudar. No anuden demasiado fuerte para no estrangular acá el punto invisible, ¿correcto? Y ahora nos metemos por este mismo punto, ¿bien? Y salimos por otro punto para perder la hebra. Reconstruimos ahí un poquito si es necesario y cortamos al ras. Bien, entonces acá ya tenemos la primera patita, ¿correcto? Ya tienen que haber hecho las 4 tapas. Les aconsejo que las 4 tapas las tejan de una vez, bien, para que la tensión sea simultánea. Si ustedes tejen 2 tapas ahora y 2 tapas mañana, posiblemente la tensión no sea la misma, queden de distinto tamaño, así que no es conveniente, ¿correcto? Así que ya sabemos cómo hacer las patitas traseras. Bien, ahora vamos a hablar de la colocación de las patas traseras. Las patas traseras tienen que ir colocadas de tal manera que nos permitan que nuestro personaje quede parado por sí solo. Bien, entonces ahí yo lo que les voy a aconsejar es que ustedes apoyen el personaje sobre una superficie vertical,
¿correcto? Una pared o lo que sea. Bien, lo apoyan ahí, lo apoyan contra la pared en la posición en la que ustedes quieran que quede parado. Y después con ayuda de la silicona líquida, si ustedes se manejan con silicona caliente, lo pueden hacer con silicona caliente. Es un poco complicado si tratan de coserlo. Eventualmente pueden poner unos puntos de silicona líquida y después pasar unas puntadas, ¿correcto? Pero yo simplemente lo resolví esto acá con silicona y quedó perfecto, ¿correcto? Entonces, tengan en cuenta que yo particularmente siempre busco que las cadenas, que las cadenetas de los bordes de punto bajo queden hacia el frente. Bien, entonces en ese caso pues busquen de las dos piezas que queden así, o si no quieren que queden así, pues que queden así con las cadenetas hacia atrás, bien, pero que las dos patas queden iguales. A mí me gusta que las cadenetas, que el borde de cadenetas de los puntos bajos se vean hacia adelante. Es por eso que hago todo el diseño que hago, para que cuando yo veo las piezas por el lado de enfrente siempre vea la cadena de cadenetas, ¿correcto? Entonces yo simplemente lo que hago es que apoyo esto contra una superficie vertical y posiciono los pies, ¿bien? Posiciono las patas y me ayudo de un montón de alfileres, sobre todo ubicados en la parte central, me ayudo y acá atrás, adelante y atrás, me ayudo de un montón de alfileres para fijar la posición que yo quiero. Bien, una vez... Y al fijar la posición, me fijo que esa posición permita que el personaje quede parado, ¿correcto? Entonces después voy y agrego un poquito de pegamento por acá, un poquito de pegamento por allá y me apoyo durante unos minutos hasta que se seque lo más posible. Y luego ya saco los alfileres. Fíjense que no, si yo miro esto así, yo no pongo una pata acá y otra acá, porque recuerden que el personaje está de costado, por lo tanto no busquen que una de las patas, que esta pata de acá vaya totalmente acá, porque si no, fíjense, no quedaría con mucho sentido. Bien, si el personaje está de costado, esta pata no puede venir acá, esta pata tiene que venir más hacia el centro. Entonces esto ustedes ya lo colocan como quieren, más abierto, más cerrado, esta sí, esta un poquito más agachada, como para indicar más un poco la torsión que tiene el cuerpo. Bien, lo que sí, una vez que ustedes digan, ah, ok, me gusta con este aspecto, posicionen ahí y reubiquen esto de modo que el personaje les quede parado. ¿Correcto? Y una vez que ya tienen ubicadas las patas con los alfileres, ya agregan las gotas de pegamento que correspondan para poder tener eso. Y si una vez que ya agregaron el pegamento, después ustedes quieren venir y hacer unas puntadas o algo así, pues bien. Pero realmente creo que es un trabajo que no vale la pena. Bien. Entonces, bien, una vez que terminen con esto, ya después nos volvemos a encontrar para poder tejer la guirnalda de flores. Lo que yo les decía es que en este caso, por ejemplo, a este que yo ya le había cosido los brazos, bien, a este le voy a poner la guirnalda de flores, bien, y a este, por ejemplo, que todavía no le he cosido los brazos, a este posiblemente le ponga el corazón que utilicé durante el tutorial del mapache Ragdoll. Entonces vean como siempre hay que esperar hasta el final para ver qué es lo que le van a poner entre manos, si es que le van a poner algo entre manos, para ver cuánto van a cerrar o si no van a cerrar nada y simplemente pierden el hilo y luego después acá ponen una gotita de pegamento y una gotita de pegamento acá, ¿bien? Entonces ustedes tengan en cuenta primero qué es lo que le van a poner para ver si cierran o no cierran. En este que yo ya cerré, si trato de poner esto acá, pues este ya no entra porque yo ya lo cosí acá y lo traje muy pegado acá. Entonces acá lo que yo voy a ponerle a este va a ser la guirnalda, ¿correcto? Así que nada, terminen de pegar esto y ya nos encontramos para tejer la guirnalda. Bien amigos, ya estamos de regreso con las patitas traseras pegadas. Miren qué bien que ha quedado. Y ahora vamos a ver el tema de la guirnalda.
La idea de la guirnalda es que, bien, la capibara se encontró una guirnalda larga de flores y empezó a jugar con ella y se la enredó 2 veces en la cabeza y quedó un remanente de guirnalda que pasa por las manitas y eso. Bien, esa es un poco la idea. De cualquier modo, si ustedes quieren, simplemente pueden hacer la parte de acá, de la coronita, hasta acá, con 6 flores y después no hacer el resto. ¿Correcto? Esa es una opción. Entonces, la idea es que la guirnalda va colocada por fuera de ambas orejas. Bien, va colocada así. Y después va enredada acá entre las manitas con una gotita de pegamento o así, bien, y acá, y luego con esta hebra pues se puede anudar y se puede perder, ¿correcto? Así que esa es un poco la idea de nuestra capibara hippie. Entonces, bien, tal como les dije, la parte superior, o sea, lo que es la coronita, está hecha con 6 flores, o sea que ustedes pueden hacer 6 flores si quieren. Todo el proyecto, en realidad, si ustedes quieren hacer esta parte también, todo el proyecto lleva 12 flores. Yo empleé 4 colores, bien, violeta, blanco, amarillo y fucsia. Bien, 12 en total. Entonces ahora vamos a hacer, me está faltando una fucsia, vamos a hacer el tutorial con el fucsia, que es el color que se ve mejor en cámara. Entonces vamos a hacer un anillo mágico. Cerramos un poquito el anillo. Vamos a tejer 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer 2 varetas dentro del anillo. La vareta es: tomo lazada, me meto acá en el anillo, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada y cierro. Bien, son 2 varetas, acá hemos hecho una. Tomo lazada, me meto en el anillo, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada y cierro. Bien, entonces acá hemos hecho 2 varetas. Ahora hacemos una cadeneta. Y ahora hacemos punto deslizado en el anillo. Bien, y esto lo volvemos a repetir un total de 4 veces, ya van una. Así que 1, 2, 3 cadenetas, 2 varetas. Acá va una, 2, una cadeneta al aire y punto deslizado en el anillo. Volvemos a repetir: 1, 2, 3, 2 varetas, 1, 2, cadeneta al aire y punto deslizado en el anillo. Y la última: 1, 2, 3, una vareta, una vareta, cadeneta al aire y punto deslizado en el anillo. Bien, acá cortamos dejando 10 centímetros o así, sacamos y cerramos el anillo. ¿Correcto? Entonces, esta hebrita, que es con la que veníamos tejiendo, que ha quedado del lado de enfrente, la vamos a pasar al lado de atrás. Así que enhebramos nuestra aguja lanera. Si nosotros abrimos así, vemos que acá tenemos la primera cadeneta de las 3 cadenetas de subida, ¿correcto? Entonces nos metemos por esa cadena, por esa primera cadeneta, por el centro de la cadeneta, nos metemos hacia atrás. Bien, nada más. Y ahora anudamos 1, 2 y cortamos ambas hebras del mismo largo para poder perderlas. La idea es que esto quede perfectamente bien rematado del lado de atrás, cosa que si en algún momento
en el movimiento del personaje o algo así, una de las florcitas queda dada vuelta, pues está perfectamente bien rematada y queda bonita, ¿bien? Entonces, la idea es que nosotros vamos a pasar de forma superficial por todos estos puntos, bien, y cuando lleguemos acá, luego vamos a volver a pasar por 2-3 puntitos más y luego cortamos. Entonces, nosotros estamos acá y vamos a empezar a tomar todos esos puntos de forma superficial. Bien, no lo vamos a poder hacer de una sola vez, tenemos que hacer varias pasadas, por eso esto les va a tomar un tiempo. Bien, acá tiren bien de las hebritas para que el nudo quede escondido. Y ahora seguimos de forma superficial por puntos contiguos para que no se note. Y ahora, hasta acá ya completamos toda la vuelta. Bien, pero para que el cierre quede bien, volvemos a pasarle por encima a 3-4 puntitos más. Bien, ahí ajustamos bien las hebras. Bien, y queda perfecto. Entonces acá ya podemos cortar al ras, no hay que hacer nudo ni nada. Bien, entonces acá tenemos las 3 florcitas de cada color. En mi caso pues son 4, ustedes pueden seguir agregando más flores si quieren. Lo que pasa es que vamos a ir haciendo tiras y vamos a ir variando puntos, pero ustedes pueden repetir alguna secuencia si quieren agregarle más, ¿correcto? Entonces ahora sí vamos a armar la guirnalda, obviamente con color verde. Bien, para armar la guirnalda vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo, siempre dejen una hebrita más larguita, bien. Acá vamos a tejer 3 cadenetas, 1, 2, 3, bien, y vamos a hacer una hojita o algo que simule como una hojita, o sea, una cosita acá que se despegue un poquito, bien, que se despegue un poquito como para simular una hojita. Entonces eso lo vamos a hacer con las medias, con media vareta. La media vareta es, y vamos a tejer en este punto de acá, o sea, en la tercera cadeneta desde el ganchillo, o sea, la primera cadeneta en la que empezamos a tejer. Entonces la media vareta es, tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada y cierro. ¿Correcto? Esta es una. En el mismo punto vamos a hacer otra más. Tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada y cierro. Bien, entonces se forma como una hojita. Bien, y ahora en este mismo punto vamos a hacer un punto deslizado. Bien, a esto yo lo llamo hojita y esto lo vamos a repetir un montón de veces. Así que cuando yo haga hojita, ustedes ya saben que van a tener que retroceder 3 cadenetas, ahí hacer 2 medias varetas y un punto deslizado. Bien, entonces ahora vamos a tejer un total de 85 cadenetas. Yo sé que con 85 cadenetas a mí me da para darle 2 vueltas y formar la corona arriba en la cabeza, ¿correcto? O sea, tienen que tejer tantas cadenetas
como necesiten para poder dar 2 vueltas entre las orejas tal como les mostré. Entonces ya vamos a ir aprovechando, yo tejo las primeras con ustedes, bien, después es tejer 85, bien, y vamos a ir perdiendo esta hebra, o sea, vamos a tejer las cadenetas incorporando esta hebra para perderla. Entonces tejemos las 2 hebras juntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya no la tejan más y ya corten el exceso, ¿bien? Así que yo voy 7 y ahora seguimos hasta 85, 8, 9, 10, 81, 82, 83, 84, 85. Bien, entonces ustedes comprueben si envuelven esto 2 veces, bien, que uniéndolo en lo que es acá la base de la hojita, pues que esto les dé como para poner esto acá. Bien, pueden sumar un puntito más, pueden quitarle, como quieran, bien, no hay problema con eso. Bien, la idea es que esto quede así un poquito como flojo. Entonces, la idea es que esto, ya les digo, va con 2 vueltas, pero que las 2 vueltas no quedan, o sea, no quedan así libres, sino que las vamos a entrelazar. Vamos a entrelazarlas un poco, eso le da un poquito más de look, de look tipo guirnalda que queremos. Bien, entonces esta parte de la número 85 la vamos a unir acá en la base de la hojita. Bien, entonces tengan en cuenta eso. ¿Cuánto lo tornean? Lo que ustedes quieran, un par de vueltas, ¿correcto? Yo lo dejo así. Entonces acá teníamos el punto 85. A ver. Entonces llego acá y me uno en la base, me uno acá en la base de la hojita con un punto deslizado. ¿Correcto? Entonces ajusten esto bien para que los dos anillos realmente queden del mismo tamaño, no que quede uno más apretado que el otro al haberle hecho esta torsión. Bien, ahí sí, eso sí tienen que fijarse. ¿Correcto? Entonces, bien, unimos ahí con un punto deslizado. Entonces ahora vamos a empezar a agregar las flores. A mí me gustó el orden en el que yo puse esta y voy a querer repetirlo porque me gusta mucho que tenga fucsia arriba en la cabeza. Le quiero dar prioridad al fucsia, ¿correcto? Pero porque yo le quiero dar prioridad al fucsia, no hay ningún problema con esto. Entonces, estamos así. Entonces yo voy a agarrar una hojita fucsia. Entonces, nosotros tenemos acá el frente de la hojita porque nosotros vemos acá la cadena de cadenetas, o sea, vemos las cadenetas del borde de puntos bajos, ¿bien? Entonces yo voy a hacer todas las uniones de las hojitas por acá, por el lado de atrás. Pero les digo, no hay ningún tipo de problema si una hojita se da vuelta porque está perfectamente bien rematada. Entonces la idea es que nosotros vamos a agarrar solamente una hebrita de acá atrás. Bien, agarramos solamente una hebrita y hacemos punto deslizado. Y esa es la forma en la que nos vamos a incorporar las flores a la guirnalda.
Bien, ahora hacemos 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Y ahora esto no se cuentan, no vamos a contar puntos. Ustedes tengan simplemente la idea de que nosotros queremos colocar 6 flores acá, ¿correcto? Entonces nosotros estamos tejiendo en este sentido, así que vamos a hacer un punto deslizado en cualquiera de estas dos vueltas, en cualquiera, en la que ustedes quieran. Más o menos ¿dónde? Hacen así y que esto tenga un vuelo, bien, que no quede recto ahí, sino que vaya quedando como un poquito holgado. Bien, entonces se meten en cualquier punto de cualquiera de estas vueltas, bien, y van a hacer punto deslizado. Ahora tejemos 7 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vamos a hacer la hojita. Cuando digo hojita, tenemos que ir 1, 2, 3 a la tercera cadeneta desde el ganchillo y hacemos 2 medias varetas ahí. O sea, 1, 2 y un punto deslizado en el mismo punto. Ahora vamos a hacer un punto deslizado nuevamente en la guirnalda. Si la hicieron acá en esta vuelta la vez anterior, entonces ahora háganla en la guirnalda de abajo. De modo que no quede recto, que esto vaya teniendo como un volumen, ¿tá? Déjenlo flojo. Se meten en cualquier punto y hacen punto deslizado. Ahora hacemos 3 cadenetas, 1, 2, 3. Bien, y vamos a unir una flor. En mi caso va a ser blanco. Agarramos una hebrita y hacemos punto deslizado. Ahora vamos a hacer un punto bajo, pero abrazando estas dos vueltas, ¿bien? Agarran ahí y hacen punto bajo, abrazando toda la guirnalda, ¿correcto? Entonces la idea es darle un poco como de flexibilidad. Si bien yo estoy contando los puntos porque yo lo anoté cuando lo hice acá, es darle un poco de flexibilidad a esto, ¿bien? Ahora hacemos 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a hacer una hojita, o sea que retrocedemos 3, 1, 2, 3. Hacemos 2 medias varetas en el mismo punto, 1, 2 y un punto deslizado. Ahora hacemos un punto deslizado en cualquiera de estas vueltas de la guirnalda, ¿bien? En cualquiera. Pero ya les digo, o sea, la idea es dejar esto flojito. Ahora hacemos 3 cadenetas, 1, 2, 3, y me voy a unir a la siguiente flor, una violeta. Hacemos punto deslizado. Y ahora hacemos punto deslizado en la guirnalda. Bien, si el otro lo hicimos acá arriba, entonces hagámoslo, por ejemplo, en la vuelta de abajo. Entonces fíjense que estas que nosotros estamos tejiendo con punto deslizado y estamos agarrando la guirnalda, ya está dejando la flor fija ahí. Bien, entonces fíjense, ustedes estiren así y vean, ok, perfecto, voy ubicando 3 acá y de este lado me van a quedar las 3 restantes. Bien, o sea, vayan acomodando las flores. Cuando yo les digo hagan punto deslizado en la guirnalda, vayan ubicándolas de modo de que puedan ir estirando los espacios para que les entren las 6 flores. Ahora hacemos 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer una hojita para lo que retrocedemos 3 cadenetas. Hacemos 2 medias varetas. 1,
otra media vareta en el mismo punto y punto deslizado. Ahora hacemos un punto bajo, pero abrazando las dos vueltas. Bien. Ahora hacemos 3 cadenetas, 1, 2, 3, y vamos a engancharnos con una flor, que en este caso para mí va a ser el amarillo. Agarro una hebrita, lo uno con punto deslizado. Ahora hago punto deslizado en cualquiera de las vueltas de la guirnalda, en la que más rabia me dé. Bien, pero que quede flojito, que quede ahí un huequito. Ahora hacemos 7 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retrocedemos 3 cadenetas y hacemos la hojita. 2 medias varetas en el mismo punto y punto deslizado en el mismo punto. ¿Correcto? Y ahora hacemos un punto deslizado en la otra vuelta. Si acá hicimos punto deslizado acá, pues hagamos punto deslizado en la de acá abajo. Bien, para que no quede rígida. Y acá voy a agregar una flor, que en este caso va a ser fucsia. Bien, entonces ya nos va quedando acá el último espacio para agregar la sexta flor. Ahora tejemos 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retrocedemos 3 para hacer nuevamente una hojita. Así que una media vareta, otra media vareta y un punto deslizado en el mismo punto. Bien, y ahora hacemos un punto bajo abrazando las dos vueltas. Bien. Ahora hacemos 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retrocedemos a la tercera cadeneta para poder hacer una hojita. Una media vareta, otra media vareta en el mismo punto y punto deslizado en el mismo punto. Ahora hacemos un punto deslizado en cualquiera de las vueltas de la guirnalda, pero fíjense que vamos a tener que poner después una florcita. Bien, entonces pónganla como bien pegadito por acá para poder tener espacio para poder colocar la flor. Bien, que viene ahora, que me queda una violeta. Hacemos punto deslizado y punto deslizado en la guirnalda. Bien, si habíamos hecho punto deslizado en esta vuelta de acá, pues hagan punto deslizado en la otra vuelta. Bien, entonces aquí, si ustedes ya quieren dejar esto así, o sea, la corona acá con las 6 flores, entonces acá simplemente cortan hebra, hacen cadeneta y cierran, ¿correcto? Y traten de esconder esa hebrita pues lo mejor que puedan, y ahí ya lo terminan. Fíjense, vamos a comprobar cómo va. Bien, entonces tenemos acá muy orgánica la coronita.
Bien, con sus hojitas hacia abajo, sus hojitas hacia arriba, las florcitas que dan vuelta, ¿correcto? Miren qué bonito que queda. Bueno, y ahora vamos a seguir con la parte de acá abajo. Entonces, terminamos acá con un punto deslizado. Ahora vamos a tejer 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y vamos a regresar a la tercera cadeneta desde el ganchillo para poder hacer una hojita. Así que media vareta y punto deslizado en el mismo punto. Ahora hacemos 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4. Yo quiero repetir exactamente como tengo acá. Ahora me toca color blanco. Me uno con punto deslizado. Ahora 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4. Retrocedemos hasta la tercera para hacer una hojita. Una media vareta, otra media vareta y un punto deslizado en el mismo punto. Bien, y ahora hacemos un punto deslizado acá mismo, donde nos habíamos unido con la flor. Ahí volvemos a tomar esa misma hebra y hacemos un punto deslizado. Bien, de ese modo la hojita queda bien en la parte trasera de la flor. Yo estoy leyendo lo que yo hice para la otra, ¿correcto? Bien, ahora 8 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retrocedemos a la tercera cadeneta y hacemos una hojita, que son media vareta y punto deslizado en el mismo punto. Ahora 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora flor, en mi caso va a ser amarilla. Tomo una hebrita, punto deslizado. Voy a pasar la flor hacia acá, como para que quede distinta. Ahora 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a retroceder 3 y vamos a hacer nuevamente una hojita. Media vareta, un punto deslizado. Ahora un punto deslizado detrás de la flor. Bien, volvemos a agarrar aquí donde nos habíamos unido y hacemos un punto deslizado. Bien, esta hojita queda como más grandecita con respecto a esta otra de acá. Ahora 7 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a unir una flor, que en este caso va a ser la violeta. Cerramos ahí con un punto deslizado. 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4. Retrocedemos a la tercera cadeneta y hacemos una hojita. Media vareta, punto deslizado. Y hacemos punto deslizado detrás de la flor. O sea, volvemos a agarrar aquí la misma hebra de unión. Ahora hacemos 12 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Retrocedemos 3 y hacemos la hojita, media vareta, punto deslizado. Ahora 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4.
y nos unimos con la flor blanca, punto deslizado, bien, ahora 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, retrocedemos 3 y hacemos nuevamente una hojita, media vareta, y punto deslizado en el mismo punto, y hacemos punto deslizado acá atrás de la flor. 8 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retrocedemos a la tercera cadeneta, hacemos una hojita, media vareta, punto deslizado. Ahora hacemos 3 cadenetas, 1, 2, 3, agregamos una flor que es esta, fucsia, cerramos con punto deslizado, 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4, retrocedemos a la tercera y hacemos una hojita, media vareta, punto deslizado, hacemos punto deslizado nuevamente acá atrás de la flor, ahora hacemos 8 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta acá está exactamente igual que esta. Bien, pues yo les dije que a mí me había sobrado una flor que yo la voy a agregar ahora. Así que hicimos 8, vamos a retroceder 3 y hacemos una hojita, media vareta, punto deslizado en el mismo punto, hagamos 3 cadenetas, 1, 2, 3, unimos la última florcita, una, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas, hacemos una florcita en la tercera cadeneta, media vareta, punto deslizado, bien, y nos unimos con punto deslizado acá atrás de la flor. Bien, y ahora hacemos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si pueden, incluso pueden, hagamos 10, bien, acá cortan larguito, cadeneta y cierran, bien, y entonces hemos terminado acá la guirnalda. Entonces la idea es presentarla así, este lado de acá donde arranca la bajada, pues dejarla lo más así sobre el borde, ¿no? Sobre el costado. Y después la idea es darle, o sea, que esto quede de forma orgánica, ¿correcto? Yo creo que lo mejor, honestamente, para hacerlo es agregando unas gotitas de pegamento, que las pueden unir en la parte de las florcitas, ponen una gotita de pegamento y ¡tuc! Ahí.
una gotita de pegamento y tiquiti acá. Entonces busquen al ponerle el pegamento que en un sector venga la parte verde de la guirnalda por acá, en otra la parte de la guirnalda quede hacia arriba y así sucesivamente. Bien, cuando lleguen acá, pues después cruzan acá. Acá eventualmente si les queda suficientemente largo, pueden darle así como una vueltita, como que me enredé con la guirnalda en las manitas. Bien, y después ya vienen hasta la otra manita y ya cierran ahí. Esto honestamente yo lo que haría, que es lo que voy a hacer, pero primero voy a tener que pegar esto, bien. Después es pasar esta hebra por dentro de acá de algún punto y darla por perdida dentro de un punto, ¿correcto? Así que nada, vamos a hacer eso y nos volvemos a encontrar. Bien amigos, ya estamos de regreso con nuestro proyecto terminado. Miren qué cositas más adorables estas capibaras. Bueno, vamos a hablar un poquito. Tal como les comenté, pues un puntito de pegamento acá en lo que se adhiriera de forma natural, más fácil ya fuera la florcita o la hojita. Bien. Y acá simplemente pues le di varias pasadas con el hilo que habíamos dejado y después lo perdí dentro del bracito, ¿correcto? Así que todo está con un puntito de pegamento. Acá simplemente este dedito tiene pegamento sujetando a esta florcita. Así que está todo como muy orgánico, poco rígido, muy lindo. Y bueno, este es un él y esta es una ella toda coqueta con sus flores y él le está regalando su amor. Bueno, finalmente decidí colocarle el corazón que había hecho en el tutorial del mapache ragdoll. Así que nada, le puse un poco de pegamento acá en la parte de abajo para que se sostuviera bien y luego acá los dos deditos en ambas manos están sujetando la parte superior del corazón. Así que miren qué cositas más adorables estos proyectos. Divinos, ¿verdad que sí? Bueno amigos, hemos llegado al final. Si les ha gustado este proyecto, por favor denle like a los videos, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos proyectos que voy subiendo. Nos vemos en nuestro próximo tutorial. Chao, chao.